Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a conversar con un venezolano que ha sido uno de los líderes emblemáticos de la democracia venezolana durante varias décadas. Un luchador incansable por la democracia y la libertad, Andrés Velázquez. Bienvenido, Andrés. Bien, gracias, Alexis, por la invitación. Un placer siempre hablar contigo. Igual te digo, hermano, mira, ahí hay una cosa que creo que debemos comenzar por allí. Y es que la narcodictadura y alguna gente, de una manera yo diría ingenua, por no decir malintencionada, de los sectores nuestros, dicen que sí, que hay una recuperación económica y democrática. Mientras tanto, la OPEC dice que la producción petrolera en Venezuela se redujo en un 7% en marzo. El presidente legítimo Guaidó dice que eso de la recuperación es un espejismo, vida cuenta de, por ejemplo, la crisis eléctrica y otras muestras, pues, de la situación desastrosa del país. ¿Qué comentario hace sobre eso, hermano? Oye, qué bien que comienzas por allí, porque efectivamente hay una campañita, yo diría que no de desprevenidos, sino una campañita malintencionada, totalmente calculada, para tratar de vender una ficción, un espejismo de que todo se está arreglando en Venezuela. La gran pregunta es, ¿para quién se está arreglando la cosa en Venezuela? Porque si hablamos del 96% de pobreza, que fue el resultado de la encuesta en COVID, la más seria en Venezuela, hecha por nuestras más importantes universidades. Si hablamos del 73% de pobreza extrema, si hablamos de los apagones a diario, si hablamos de la falta de agua en toda Venezuela, y te puedo poner como contraste el caso del Estado Bolívar, donde me encuentro hoy. Desde aquí estamos haciendo el programa, desde Puerto Ordaz. Estás en Ciudad Guayana, ¿no? Ciudad Guayana, sí. Bueno, esto que está rodeado de los más grandes ríos, incluso padre aquí, al río Caroní, río Orinoco, y literalmente Ciudad Guayana y todo el Estado Bolívar muere de sed. Si hablamos del empleo, aquí mismo en el Estado Bolívar, el desempleo es lo que manda, es lo que está a la vista de todos, porque las empresas básicas las quebraron, las liquidaron. Si hablamos de los salarios son salarios de hambre. Si hablamos de las pensiones, es lo más miserable, con lo cual podemos decir sencillamente un pensionado no puede ni siquiera sobrevivir. Si hablamos de nuestras escuelas, todas están destruidas, y nuestras universidades desmanteladas, que parecieran ser espejo de los bombardeos de Ucrania por parte de Rusia, destruidas, desmanteladas, se llevaron hasta los techos de nuestras casas superiores de estudio aquí en el Estado Bolívar, y prácticamente sin presupuesto en toda Venezuela. Entonces, si esa es la realidad y nuestros hospitales no sirven ni siquiera para darle una pastilla de alivio a un dolor de cabeza a los usuarios, al pueblo que acude a esos hospitales, ¿cómo podemos decir que se está arreglando Venezuela? Se estará arreglando para aquellos que pueden participar de la burbuja esa de bodegones que hay en algunos sitios del país, en Caracas, pero para el resto del pueblo venezolano, y sobre todo aquellos que son asalariados, que son prácticamente todos, la cosa está peor que nunca. De manera que yo creo que es una inmoralidad de todo aquel que diga que Venezuela se está arreglando, y solamente yo los califico de tarifados, de colaboracionistas del régimen, cohabitadores del régimen, porque eso es sencillamente normalizarle la condición de dictadura a Maduro. Sí, señor. Ahora fíjate tú, Andrés, frente a esa situación tan espantosa que vive el país y contra la cual ustedes luchan a diario, hay algo que nos alarma, chicos, que es que la oposición, los sectores democráticos, pues no parecieran no estar actuando de una manera coordinada. Uno percibe
no sé si como uno está fuera del país, a lo mejor está muy equivocado, pero uno percibe que hay como mucho abandono de nuestro principal activo, que es la presidencia legítima de Juan Guaidó, que los grupos andan actuando cada quien por su cuenta. Nosotros percibimos desde fuera que, salvo la causa R y Voluntad Popular, los otros grupos políticos como que han marcado cierta distancia suicida con el gobierno legítimo de Guaidó. Sí, bueno, yo creo que tienes completamente razón con la reflexión que haces, porque yo no solamente voy a situarme en el plano del gobierno interino y Juan Guaidó, sino me voy a ir mucho más atrás. Esto no es nuevo, esto lo he dicho y lo repito cada vez que puedo, porque pienso que tenemos que aprender de nuestros propios errores. Aquí la dictadura se ha mantenido por los errores de la propia oposición. Errores, bueno, que se vienen cometiendo después de haber obtenido la más importante victoria política y electoral que nosotros hayamos podido obtener, que fue el año 2015, con las 2/3 partes del Parlamento Nacional. Y bueno, hubo allí un envalentonamiento, no sé qué le entró a buena parte de la oposición venezolana, que creyeron que ya el mandado estaba hecho. Y fíjate tú por dónde vamos. Y luego la acción política más concreta, más consolidada, más poderosa que pudimos haber hecho fue precisamente crear un gobierno interino y poner al frente de ese gobierno interino a quien estaba al frente de la Asamblea Nacional 2015, que era Juan Guaidó. Bueno, ese poderoso paso importante que nos ponía con la iniciativa política interna en el país, posteriormente vino sufriendo una serie de conspiraciones dentro del mismo factor opositor. Es decir, eso que llaman el G4 se determinó prácticamente en obstáculo para la misma acción del gobierno interino, conspirando contra Guaidó por el celo del liderazgo, por los intereses particulares o personales y partidistas de cada uno de los factores, al punto que cada vez que íbamos a dar una continuidad o prorrogar el mandato del gobierno interino, eso se convertía en una angustia, en un viacrucis, porque no sabíamos al fin de cuentas a qué atenernos y qué iba a decidir los 4 partidos que prácticamente tenían secuestrado ese gobierno interino. De tal manera que yo te digo lo siguiente: hoy por hoy sigue representando Juan Guaidó a lo interno la más, o mejor dicho, la real el gobierno legítimo, factor de resistencia interna contra la dictadura de Maduro. Eso es, representa hoy lo que queda de institucionalidad de verdad en el país, y sobre todo para los efectos quizás no internos, porque Maduro, como todos sabemos, tiene secuestrado todos los poderes y no existen instituciones en el país, pero desde el punto de vista externo, Guaidó goza de una representación demasiado importante, que efectivamente es lo que determina que desde el punto de vista internacional Maduro siga sin tener reconocimiento de los países democráticos y Maduro siga teniendo el mote de dictador y de tirano usurpador en Venezuela. Sí, señor. Voy a aprovechar para expresarte una preocupación que tenemos los venezolanos, que desde fuera del país los apoyamos a ustedes, porque ustedes son los legítimos líderes de nuestra lucha, todos ustedes. Nosotros no pretendemos dirigir nada desde aquí, sino apoyar a los compañeros que están luchando y sufriendo allá. Entonces, fíjate tú, una preocupación que nosotros tenemos es que nuestro servicio exterior, es decir, los embajadores de Guaidó, que son los embajadores legítimos de Venezuela, desde que Julio Borges salió de la Cancillería, se han quedado sin coordinación, cada uno trabajando por su lado. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no se ha designado un coordinador, un canciller de la República Real Legítima de Venezuela? Bueno, yo creo que eso es atinente al gobierno interino. Y allí tiene la responsabilidad directa el gobierno interino. Y bueno, y lo puedo decir aquí con absoluta claridad en esta conversación
con transparencia. Lo hemos conversado con Guaidó muchas veces y creo que está pronto a decidirse, diría yo, a establecerse esa coordinación que, como tú bien lo dices, es necesaria. Yo diría que es indispensable en este momento. ¿Cómo no tener un equipo o una cancillería clara que coordine todo ese servicio exterior en el caso donde el gobierno interino tiene precisamente mayor fortaleza? Sí, eso es necesario y tiene que resolverse. Creo que la primicia, en todo caso, que muy probablemente en los próximos días eso pueda ser una gran noticia. Nos estás dando una gran noticia, pero quiero cerrar este par de minutos que nos quedan, Andrés, pidiéndote un comentario sobre esto. Tú fuiste gobernador del estado de Bolívar, todo el mundo reconoce que hiciste una labor valiosa como gobernador e incluso como dirigente sindical. Además, ganaste unas elecciones y la narcodictadura de una manera descarada y grotesca y escandalosa te arrebató el triunfo. Pero tú sigues, ahí estás en Ciudad Guayana y tú sigues involucrado en las cosas del estado de Bolívar. ¿Y qué es lo que está pasando con el Callao, chico? Que parece que estuviera tomado por la delincuencia política y común y ambas delincuencias están actuando juntas. Bueno, ahorita hay una situación escandalosa. El día de ayer hubo una plomazón en el medio del pueblo del Callao, en la calle de un sector del Callao que denominado el Perú. Hubo, creo que 4... El sector minero, ¿no? El sector minero, 4 fallecidos en esa plomamentación, que se realizó, por un lado, entre bandas de pranes, en lo que se ha venido convirtiendo también un sector de la Fuerza Armada allí presente, que actúan también como otra fuerza de pranes dentro del tema minero. De bandidos. Lo que destacar aquí con esto es que la presencia del Estado como tal no está allí efectiva, pues. No, allí la ausencia es total del Estado. Allí quien tiene el mando son los pranes. Tanto así que un pran armado con todo su grupo se presenta y da un mensaje retando a otro grupo y luego le responde uno encabezado por uno que llaman el Ronnie Matón, hasta con un comunicado público en redes diciendo que ellos de ahora en adelante se encargan del control de toda esa zona y van contra cualquier otro grupo que salga. Esto es una cosa verdaderamente dolorosa. Fin de mundo. Pone de manifiesto el hecho de que eso que llaman el arco minero del Orinoco y que nosotros lo llamamos el arco minero de la muerte es precisamente por eso, porque es un arco minero que está bañado en sangre, es un arco minero que además de oro genera muertos incuantificables, bueno, y por supuesto ningún tipo de mejora de carácter social, económico o de servicios públicos para alguna de esas zonas mineras. Un desastre total. Y sí, yo no quiero concluir, Alexis, sin antes plantear el tema de interés que está dentro de nuestra agenda actual, que tiene que ver con el tema de las primarias presidenciales. La causa ha propuesto y me ha encomendado a mí la responsabilidad de hacer contactos con todos los sectores, incluido Juan Guaidó, para hablar del tema de las primarias presidenciales, de probables candidaturas que puedan medirse en este caso. Y luego hemos hecho un adicional a eso, que es 3 propuestas, una de carácter económico, una de carácter social y una de carácter político, también para darle contenido a este debate de forma tal que pongamos en o sobre la mesa un debate también sobre la visión que cada uno tiene para la reconstrucción del país en el futuro. Porque creo y estoy seguro que cuando se celebre, que para nosotros es lo antes posible que podamos lograr una elección presidencial con un candidato único electo por las bases del pueblo venezolano, con el apoyo de todo el pueblo venezolano, yo creo que teniendo ese elemento o ese factor resuelto y peleando por las visiones de un proceso justo,
libre y verificable, nosotros podemos decir que vamos a desalojar a Nicolás Maduro del poder. Bueno, hermano, buena suerte. Ojalá que haya receptividad con esa proposición y ustedes un gran la abrazo, Alexis. Correctamente. Un gran abrazo, hermano. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos.